Listo. Ok. Ok. Muy buenos días, amados hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido a su iglesia. Estamos agradecidos y contentos con nuestro Dios. Y bueno, yo particularmente privilegiado, porque ciertamente el estar exponiendo las sagradas escrituras de nuestro amado Señor es un gran privilegio. Amados hermanos, les pido por favor que me acompañen en oración para poder llevar este espacio de manera de que mi pecado no sea estorbo y que sea nuestro amado Señor exaltado. Padre, en esta hora, Señor, queremos agradecerte, Padre, porque ciertamente tu amor, mi Rey, nos ha alcanzado. Hoy, delante de ti, mi corazón, Señor, arde, Padre amado, porque ciertamente el estar delante de ti y pronunciar palabras que tú escribiste, Señor, por medio de tus apóstoles y discípulos, Señor, profetas, realmente es una gran importancia. Hoy te pido, por favor, que me ayudes a poder exponer tu palabra de manera fiel. Y ruego, por favor, que en mi debilidad, Señor, seas tú haciéndote fuerte, Padre amado, y que mis palabras, Señor, sean coherentes con tu palabra. Te damos muchas gracias por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy nos corresponde el estudio del panorama del libro de Juan y de Hechos de los Apóstoles. Nuestro amado hermano Dubán estuvo llevando el panorama de Mateo, Marcos y Lucas, en el cual tuvimos una ciertamente edificación en nuestras almas, ya que estos evangelios ciertamente, a causa de que son del Nuevo Testamento, pues nos importan en gran manera, ya que aquí podemos experimentar la grandeza de nuestro amado Señor por medio de Cristo a través de su Evangelio. Entonces, amados hermanos, vamos a iniciar con una breve introducción del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y presenta una narrativa sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro amado Salvador, desde una perspectiva única, para que lo podamos tener en cuenta, a diferencia de los evangelios sinópticos, que son en este caso Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa la definición de sinópticos? Con este nombre se le llaman a estos evangelios el término que surgió porque estos evangelios se parecen mucho entre sí, que es la diferencia entre el evangelio de Juan y los demás. ¿Por qué? Porque Juan se enfoca en destacar la naturaleza divina de nuestro amado Salvador, presentándolo como el Verbo encarnado. Y me gustaría que tengamos en cuenta esta palabra, logos. Una idea teológica profunda que conecta el relato de Jesús con temas filosóficos y espirituales más amplios. En la tradición antigua es casi unánime afirmar que Juan fue quien escribió el 4º evangelio, el mismo evangelio que afirma que proviene de un testigo ocular. Y para eso invito, amado hermano, que me pueda ayudar con la cita en Juan 19:35. Juan 19:35. El que murió da testimonio, el testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Gloria a Dios. La evidencia interna sugiere que es el discípulo amado. Ese es el papel que encaja bien con Juan, hijo de Zebedeo. En nosotros evangelios, a causa de ello. Por otra parte, amados hermanos, hay una cierta corriente que no afirma esto. Dicen que el Evangelio de Juan no fue escrito por Juan, pero el testimonio interno que acabamos de leer, que está en Juan 19:35, afirma tal cosa.
Y con esto quiero referirme a un erudito que se llama B. Files Westcott, que presenta argumentos que todavía son válidos en favor de que Juan fue el autor de este evangelio, basado en el testimonio interno de un testigo ocular, evidencia que se resume al punto de considerar como el posible autor solamente a uno de los miembros del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo han percatado, pero en muchas de las situaciones, se pueden decir particulares, como fue la transfiguración, ese momento había un círculo íntimo de nuestro amado Señor que estaba entre Pedro, Juan, Mateo, no recuerdo ahora el otro discípulo, pero eran 4 discípulos que normalmente se encontraban en intimidad con nuestro amado Señor. Y muchos académicos no están convencidos de estos argumentos, y para ello presentan una solución intermedia que ha sido la proposición de una escuela unánime. Esto con la intención de poder presentar que el Evangelio de Juan fue compuesto usando tradiciones que Juan le había entregado a maestros más famosos que tenían discípulos y juntaron las enseñanzas para conformar el Evangelio de Juan. Esta es una breve introducción en cuanto al libro de Juan. Vamos a poder comprender su contexto histórico. El Evangelio de Juan se escribió hacia fines del siglo I, entre los años 90 y 100 después de Cristo. En este momento, la iglesia cristiana estaba en crecimiento y enfrentaba ciertas dificultades, desafíos internos y externos, ya que en ese entonces predominaba mucho el judaísmo y en ese entonces también gobernaba el Imperio Romano. La destrucción del templo de Jerusalén, que se dio en el año 70, amados hermanos, para que lo puedan tener en cuenta, la intención de poder tener esto escrito es poder que tengamos esos datos precisos para poder entender el libro de Juan. Entonces, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos y tuvo un impacto profundo, amados hermanos, escuchen bien, en la identidad judía. Y por extensión de las primeras comunidades cristianas, el cristianismo, que inicialmente era considerado como una secta judía, en ese entonces comenzaba a separarse del judaísmo, a ser una religión diferente. Durante este periodo del Imperio Romano dominaba el Mediterráneo, el contexto de la opresión política y la tensión religiosa eran una realidad constante para los cristianos. O sea, que en pocas palabras, nuestros hermanos que principiaron la iglesia, nuestro Salvador Jesucristo, tuvieron muchas dificultades al momento de poder emprender la gran tarea que está en Mateo 28, y por las naciones predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? En ese entonces, en ese inicio, podemos entender que hubieron muchas dificultades. El cristianismo Los seguidores de Jesús estaban enfrentando persecuciones por parte de las autoridades romanas, así como las tensiones como la comunidad judía, que veía con recelo las afirmaciones de que Jesucristo es el Mesías. Eso a causa de que de que había una opresión a causa de los romanos, porque los cristianos, en ese entonces estuve leyendo, que eran considerados antisociales por no participar en esas fiestas que tenían los romanos, los consideraban como antisociales. Esa era una opresión a causa de los romanos. Y obviamente de parte del judaísmo, ya que nuestros hermanos afirmaban que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Ahora, amados hermanos, me gustaría ahora partir al contexto cultural.
El mundo en que se escribió el Evangelio de Juan estaba profundamente influenciado por la cultura greco-romana. Escuchen muy bien, amados hermanos. Y el pensamiento que tiene por nombre helenismo. Había una filosofía helenista en medio de este contexto cultural en el cual se escribió el libro de Juan. Se produjo por la muerte de Alejandro Magno y se centró en cómo alcanzar la felicidad y la tranquilidad individual en un mundo incierto, para que lo podamos tener en cuenta, amados hermanos. En este ambiente había una gran diversidad de muchas creencias. Recuerden que había una ruptura a causa de la caída del templo, y esto ocasionó que el judaísmo, por decirlo de esta manera, comenzara a descender, por decirlo de esta manera, y comenzaron a tomar muchas fuerzas, muchas creencias y filosofías, entre ellas la del politeísmo tradicional de los romanos. Escuchen bien esta, amados hermanos. Nos encontramos en un panorama del contexto cultural del libro de Juan, ¿verdad? Y entendemos que a causa de muchas dificultades, en ese tiempo en el cual el libro de Juan fue escrito, había muchas creencias y filosofías. Ya hablamos acerca del pensamiento filosófico helenístico, y ahora estamos hablando del politeísmo tradicional, que se enfoca en la creencia y adoración de múltiples dioses y deidades y atributos. Es natural a causa de que los romanos normalmente tenían muchos dioses. También entre ellos habían griegos y hasta filosofías más abstractas de los etíopicos y los epicueros y los seguidores de Platón. Los etíopicos son seguidores del etiocismo, enseñan que la clave para la felicidad y la vida virtuosa era vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Esto me suena más a panteísmo. Y los epicueros, esta corriente que creía que la felicidad se alcanza buscando el placer moderado, evitando el dolor. Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos el helenismo, el politeísmo tradicional, los estoquios, y los epicueros. Está mal escrito. Ok, entonces, si se pueden dar cuenta, había cierta dificultad al momento de escribir. Había muchas creencias, ¿verdad? Y para ello, aquí es donde vamos a sentarnos en esta palabra, logos. Uno de los conceptos claves del Evangelio de Juan fue esta gran palabra, que traducido como verbo o palabra, para referirse a quién, a nuestro Salvador. Recordemos el Evangelio de Juan, cómo comienza. En el Evangelio de Juan, vamos a leer el primer versículo. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, entonces esto fue una clave en medio de tanta diversidad de religiones, ya que este pensamiento griego, el logos, era entendido como la razón divina o el principio ordenado que daba sentido o coherencia al universo. Al usar este término, el autor, que en este caso nos referimos que es a Juan, no solo conecta con la tradición judía
donde la palabra de Dios es creativa y poderosa, como en Génesis 1, sino que también interpela el pensamiento griego, creando un puente entre ambas culturas. Asimismo, había una creciente mezcla de religiones orientales y cultos mistéricos en el mundo romano que ofrecían experiencias espirituales y personales de salvación, y el cristianismo, escuchen muy bien, específicamente el mensaje de Juan se presenta en este contexto como una oferta de una relación íntima y personal con Dios a través de la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Esto es en cuanto al contexto cultural. Vamos a borrar por acá, disculpen un momento. Ahora vamos con el contexto teológico del libro de Juan. Y bueno, todos sabemos que esta es la gran diferencia. Como os decía anteriormente, los libros sinópticos, que eran Mateo, Marcos y Juan, pues ellos se parecían mucho, ya que ellos normalmente comunicaban las mismas cosas, entre ellas las parábolas y muchas enseñanzas que se repetían, por decirlo de esta manera. Pero el libro de Juan era muy esencial y muy particular. Tanto así que muchos lo han considerado como un libro teológico. Y el Evangelio de Juan, pues obviamente es profundamente teológico y se centra en la divinidad de nuestro amado Salvador. A lo largo de este Evangelio, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Escuchen muy bien, amados hermanos. En varias ocasiones hace declaraciones que afirman su unidad con el Padre. Juan 10:30, amados hermanos. Vamos a leerlo. Ok, entonces vemos que él afirma, ¿verdad?, que él es el Hijo de Dios. Este énfasis en la identidad divina de Cristo fue un aspecto crucial en el desarrollo temprano de la doctrina de la Trinidad, para que lo podamos tener muy presente, amados hermanos. Además, Juan destaca por la importancia de la fe en Jesús como el camino que va hacia la vida eterna, a diferencia de otros evangelios, que a menudo se enfoca, como decía anteriormente, en milagros, enseñanzas morales de Jesús, pero Juan pone mayor énfasis en las creencias en su persona como Mesías y Hijo de Dios, el cual ofrece salvación a través de su muerte y resurrección. Totalmente teológico el libro de Juan. El Evangelio también presenta varias imágenes simbólicas que son de gran importancia teológica, como el agua viva, escuchen bien, la luz del mundo, el pan de vida y el buen pastor. Y esto son usadas por nuestro amado Salvador para describir su relación con los creyentes y su papel en la salvación del mundo. En resumen, amados hermanos, del libro de Juan, para ya terminar el panorama del libro de Juan, el Evangelio de Juan fue escrito en un contexto histórico y cultural de gran complejidad, donde las tensiones entre judíos, cristianos y la autoridad romana eran palpables, y donde las ideas helenísticas, que estábamos teniendo en cuenta ahorita, y judías se entrelazaban. Teológicamente ofrece una visión profunda y elevada de Jesús como el Verbo encarnado y el Salvador del mundo. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos con el panorama de Hechos de los Apóstoles. Y para hacer una pequeña introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, es la continuación del Evangelio de Lucas, escrito por el mismo autor, y relata la historia del surgimiento y la expansión de la iglesia cristiana,
desde Jerusalén hasta Roma. A lo largo del libro se narra el papel clave, escuchen muy bien, aquí es donde entra lo hermoso, ya que a causa del Espíritu Santo somos regenerados, entra el papel fundamental del Espíritu Santo en guiar a los apóstoles, particularmente a Pedro y a Pablo, en la misión de llevar el Evangelio por el mundo. O sea, que en este libro comenzamos a ver la expansión del Evangelio por el mundo. Su autor, pues como decía anteriormente, es Lucas. Es un historiador preciso y un teólogo comprometido que busca mostrar cómo el mensaje de Jesús pasó de ser un movimiento local en Jerusalén a lo que hoy es hoy, a lo que es hoy, hasta dónde ha llegado el Evangelio que comenzó con 12, y mire cuántos creyentes somos hoy. Entonces comenzó con un movimiento local en Jerusalén y a convertirse en una fe global que alcanzó los confines del Imperio Romano. Hechos abarca la ascensión de nuestro amado Salvador Jesucristo hasta el encarcelamiento de Roma y destaca temas como la obra del Espíritu Santo, la expansión misionera y la inclusión de los gentiles a la comunidad cristiana. Vamos enseguida al contexto histórico. En el contexto histórico del libro de Hechos se describió aproximadamente entre los años 80, se escribió entre los años 80 y 90. La mayoría de los estudiosos sitúan esta fecha debido a varios factores históricos y literarios. Sin embargo, algunos argumentan que pudo haber sido alrededor del año 62 y 64 después de Cristo, ya que Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma, sin mencionar su muerte ni otros eventos posteriores importantes como la destrucción del templo en el año 70. Esta fue una época de tensiones tanto políticas como religiosas. Recordemos, amados hermanos, que la iglesia se estaba expandiendo. Por ende, había muchas dificultades, entre ellas, como decía Juan ahorita, mucha diversidad de religiones y muchas creencias y filosofías, obviamente. Había muchas dificultades y muchos problemas. El libro de Hechos proporciona una infraestructura y paz relativa, lo que facilita los viajes a la propagación del Evangelio. Sin embargo, también había una creciente hostilidad hacia los cristianos por su negativa a participar en el culto imperial, lo que decía anteriormente, que los cristianos eran considerados como antisociales a causa de la no participación con los cultos que tenía el Imperio Romano, y obviamente por su lealtad exclusiva a nuestro amado Salvador Jesucristo. Uno de los eventos históricos claves que marca el inicio de Hechos es la ascensión de nuestro amado Salvador y la promesa del Espíritu Santo. Para ello, amados hermanos, los invito a que podamos situarnos en Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos tener algo muy en este versículo, y es que este versículo ofrece un esquema geográfico. Este solo versículo ofrece un esquema geográfico y misionero del libro. Comienza en Jerusalén, ¿verdad? Y se extiende a Judea y Samaria, en Hechos 8, y finalmente llega a los confines del mundo conocido, simbolizando por Roma. La expansión de la iglesia fue acompañada de persecuciones, y entre ellos, amados hermanos, tenemos en cuenta el primer mártir, que fue Esteban.
A causa de la expansión del Evangelio, el primer mártir que se provocó a causa de ello fue Esteban. Eso lo podemos ver en Hechos 7, del 54 al 60. Y la de Pablo antes de su conversión. Recordemos que Pablo perseguía antes la iglesia antes de convertirse al Señor. A pesar de esto, la iglesia continuó creciendo, lo que subraya la providencia de Dios. Aquí podemos ver, a lo largo de este libro, de Hechos, vemos la providencia de Dios en la expansión del Evangelio de nuestro amado Salvador. Simplemente nuestro amado Señor cuidó el mensaje de principio a fin, guardándolo hasta llegar hasta donde ha llegado a nuestras vidas y ha salvado nuestras almas. Eso es en cuanto al contexto histórico. Ahora vamos al contexto cultural. El contexto cultural de ellos está profundamente influenciado por la interacción entre el judaísmo y el helenismo. Recordemos lo que estaba pasando en ese tiempo. El Imperio Romano, la diversidad de religiones y la diversidad de filosofías, que era un desafío para los creyentes. En Jerusalén era el centro del judaísmo y para el mundo, pero el mundo mediterráneo estaba dominado por la cultura greco-romana, que incluía la mezcla de filosofías, como decía ahorita, y las costumbres paganas. Hechos muestra cómo el evangelio se difundió entre judíos y gentiles, lo que provocó tensiones en ambas direcciones. En este libro también podemos encontrar uno de los momentos muy claves que muestra la inclusión de los gentiles a la comunidad cristiana. En la visión de Pedro, ¿verdad? En Hechos 10, donde Dios demuestra que no debe llamar impuro lo que Él ha purificado, esto se confirma que la conversión de Cornelio, un centurión romano y su familia, quienes reciben el Espíritu Santo en Hechos. En Hechos 10, del 44 al 48. Y pues Pedro, al presenciar tan maravillosa obra de nuestro amado Salvador, porque ciertamente esto es mera soberanía de nuestro Dios, miren lo que dijo. Vamos a Hechos 11, 17. Hechos 11, 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces vemos que Pedro queda atónito a causa del evangelio, porque él creía que el evangelio era solamente para los judíos. Pero aquí vemos la adopción de nuestro amado Salvador por medio de su evangelio. Entonces entendemos, amados hermanos, que en medio de Hechos comprendemos primero la soberanía, la providencia de Dios, y aquí estamos comprendiendo la soberanía de nuestro Dios, pues Él decide a quién salvar. Este evento marca el comienzo de la inclusión plena de los gentiles en la iglesia sin necesidad de someterse a las leyes a las cuales los judíos estaban sometidos. Culturalmente, el Imperio Romano proporcionó rutas comerciales y caminos establecidos, lo que facilitó los viajes de Pablo para extender el evangelio de nuestro amado Señor. La ciudadanía de Pablo, hay que tener en cuenta esto, también jugó un papel fundamental en la expansión del evangelio, ya que esta ciudadanía lo estuvo amparando de muchos peligros y lo permitió apelar ante el César. Y eso lo podemos ver en Hechos 22, del 25 al 28 y del 25 y el 25-11, y pues esto aseguró su viaje a Roma. Amados hermanos, con esto he terminado el contexto cultural, y para ya finalizar el libro de Hechos, vamos ahora a comprender el contexto teológico del libro de Hechos. Y desde una perspectiva teológica, el libro de Hechos se enfoca en varios temas claves para nuestra fe. Entre ellas, la primera, la obra del Espíritu Santo, que es el protagonista central de Hechos, guiando y empoderando y dirigiendo a los apóstoles en su misión. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, como lo podemos damos cuenta en Hechos 2, del 1 al 4, me pueden ayudar, amados hermanos.
Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, marca el nacimiento de la iglesia y la capacitación de los discípulos para predicar el evangelio en diferentes lenguas. Ya tiene el versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Gloria a Dios. Estas diferentes lenguas simbolizan la universalidad del mensaje cristiano. Pedro, al explicar este evento, cita la profecía de Joel, que está en Hechos 2:17. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es en cuanto al primer punto del libro de Hechos, pues buscando claves, entre ellas pues la obra del Espíritu Santo. Segundo, la misión universal de la iglesia. La misión universal de la iglesia. Hechos traza el crecimiento del cristianismo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Este cumplimiento de la misión encomendada por Jesucristo es visible en las sucesivas etapas de la expansión. En Jerusalén, en Hechos 2, Judea, Samaria, Hechos 8 y finalmente en Roma, en Hechos 28. Pablo, que es el principal misionero de los gentiles, es el instrumento clave para llevar el evangelio fuera de esta esfera judía. De hecho, Pablo fue quien escribió mayor parte del Nuevo Testamento y entre ellos pues viajó a muchas partes. Tercero, el cumplimiento de las Escrituras. Hechos muestra repetidamente cómo el cristianismo no es una ruptura del judaísmo. Escuchen muy bien esto, amados hermanos. No es una ruptura del judaísmo, sino el cumplimiento. Los apóstoles citan a menudo las Escrituras hebreas para explicar que Jesucristo es el Mesías. Pedro en su sermón en Pentecostés dice: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, en Hechos 2:36. La unidad y la diversidad de la iglesia, otro punto a favor del contexto teológico. A lo largo del libro vemos cómo la iglesia, aunque diversa en origen, se mantiene unida en su misión. ¿Cuál es su misión? Predicar el evangelio. Y también se mantiene unida en su fe en el Señor Jesucristo. La reunión del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde se decide no imponer ley a los judíos, a los gentiles convertidos, es un ejemplo clave de cómo la iglesia lidia con sus tensiones internas. Santiago dice, mira lo que dice Santiago: por lo tanto, creo que no debemos ponerle traba a los gentiles que se convierten a Dios. Para terminar, amados hermanos, en conclusión, del libro de Hechos, no solo es un relato histórico del crecimiento de la iglesia primitiva, sino también un texto profundamente teológico, que explora la obra del Espíritu Santo, la misión universal de la iglesia y la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe. Hechos demuestra cómo, a pesar de las persecuciones y desafíos, el evangelio se expande por el poder de Dios, cumpliendo la promesa de Jesús de que sus discípulos serían testigos en todo el mundo. Mis amados hermanos, hemos terminado la escuela del día de hoy. Si alguien tendrá alguna pregunta, si el Señor me lo permite, podré responder. Si no, mi amado pastor me estará ayudando. La transfiguración era Jacobo, Juan y Pedro. Ok. Listo, no hay preguntas. Bueno, gloria a nuestro amado Señor Jesucristo.